Y este programa llega a ustedes a nombre del Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú. Buenos días, tengan todas y todos bienvenidos como siempre a su programa Café en la Mañana, listos, llevándoles lo que es noticia a esta hora, informaciones importantes de interés que usted por supuesto conoce a través de las pantallas de Venezolana de Televisión. Hoy, como es habitual, vamos a arrancar presentándoles noticias al momento y esta tiene que ver con la rueda de prensa dada a conocer el día de ayer por el fiscal general de la República, donde se le ha dictado alerta roja al señor Milei y a dos altas autoridades de su gobierno. Ya se ha hecho una investigación exhaustiva en relación al robo de nuestro avión y el señor Milei está involucrado en estas acciones. Señor Caballero, ¿cómo está? Muy buenos días. Así es, muy buenos días, Carolina. Y bueno, ya el Ministerio Público sigue avanzando en esta investigación y las acciones. Recuerden ustedes que la semana pasada se había solicitado una orden de aprehensión al tribunal, al TCJ. El TCJ, bueno, ya emitió las respectivas órdenes de captura el día de ayer y como tú lo dices, el Ministerio Público sigue avanzando, ¿no? Que en todo este proceso que tiene como objetivo hacer justicia con lo que fue el secuestro, el robo de nuestro avión de Entrasur y la entrega en una acción extraterritorial por parte de Argentina al gobierno de los Estados Unidos. Y hay información importante y muy al detalle, porque como estábamos conversando fuera de cámara, Venezuela tiene elementos, pruebas y elementos que llaman de convicción para solicitar la aprehensión de estas personas por el robo, por el daño patrimonial que le han hecho al Estado venezolano. Así es, vamos a revisar de inmediato el portal de la Casa Venezolana de Televisión que da detalles en función a lo que es esta solicitud por parte de Venezuela y del Ministerio Público de alerta roja a la Interpol contra Milei por el robo de avión. Dice así: el fiscal general de la República, Tarek William Saab, solicitó a la Interpol alerta roja contra el presidente de Argentina, Javier Milei, la secretaria general de la Presidencia de la Nación Argentina, Karina Milei, y la ministra de Seguridad de la Nación Argentina, Patricia Bullrich, por los delitos de robo agravado, legitimación de capitales, privación ilegítima de libertad y simulación de hecho punible. Cabe destacar que también se le imputan los delitos de interferencia ilícita, inutilización de aeronave, asociación para delinquir. Por todo lo anteriormente expuesto, se asignó a dos fiscales especializados en la materia que adelantan las diligencias pertinentes y tramitaron las órdenes de aprehensión. Esta medida es porque se robaron un avión, lo desmantelaron y haberle causado daño al patrimonio nacional, dijo el fiscal, y advirtió que el gobierno de Milei es de doble moral y sumamente peligroso porque pretende abrogarse el tema de los derechos humanos cuando ellos están masacrando a los ancianos de ese país. También señaló la hipocresía de Argentina, que trasciende fronteras porque utilizan la coartada totalmente falsa, que tiene que ver con el derecho internacional de los derechos humanos, que no le da jurisdicción a los tribunales argentinos para procesar, judicializar casos de los derechos humanos en Venezuela o en otro país. Lo hacen para atacar a Venezuela cuando en el país se ha investigado y procesos casos de derechos humanos ocurridos en el territorio nacional. Y que como ahí se reseña, Emma, Venezuela está haciendo justicia y como ya destaca, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, se refirió también a la investigación de esta página, ¿no? Este hecho cantinflérico, pero que no deja de ser muy grave, porque a partir de esa plataforma, como lo hicieron con aquella plataforma de los supuestos resultados, una acción fraudulenta, ahora se han inventado una página desde los Estados Unidos donde, bueno, buscan recaudar dinero para acciones violentas en nuestro país. Y decía el fiscal Tarek William Saab que elementos como estos justamente son delitos, no solamente en Venezuela, sino también en los Estados Unidos, y que todas las personas que allí están, entre comillas, colaborando, dando ese dinero, incurren en lavado de dinero, porque, bueno, eso son acciones ilegales contra la ley. Ese tema lo vamos a estar hablando más adelante, señor Caballero, porque ahora vamos a leer el comunicado que ha emitido el Estado venezolano a propósito de que posteriormente se dio a conocer lo que tiene que ver con esta solicitud de aprehensión contra el señor Milei y la solicitud de alerta roja a Interpol por parte del Ministerio Público. Bueno, ha reaccionado el gobierno de Argentina y el señor Milei, a cuenta de no sé qué,
ha tomado la decisión de que también se le libre orden de aprehensión a Diosdado Cabello y al presidente de la República, Nicolás Maduro. Por este lado, por el lado de Venezuela, se tiene indicios y se está llevando a cabo esta investigación porque hubo un robo de un avión, porque hubo acciones que llevaron al Estado venezolano en una investigación previa a tomar esa decisión. Ahora uno revisa del lado de Argentina los motivos a los cuales ellos han solicitado esta orden de aprehensión contra el presidente Nicolás Maduro y contra el ministro Diosdado Cabello, y no hay fundamento jurídico que establezca o que certifique esa acción que está tomando a cabo el gobierno de Argentina en contra del presidente Nicolás Maduro y del ministro Diosdado Cabello. Entonces, en función a esto, se ha emitido un comunicado, ahora sí que de inmediato vamos a darle lectura. Dice de la siguiente manera. Sí, aquí está el comunicado, reza de la siguiente manera: la República Bolivariana de Venezuela repudia la írrita decisión de una instancia del desprestigiado Poder Judicial argentino en contra del presidente Nicolás Maduro Moros y del ministro del Poder Popular para Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón, que no es más que una burda reacción de retaliación instruida por el señor Javier Milei, basada en la corriente internacional de la FUAR, que busca socavar la soberanía de los países y deslegitimar procesos constitucionales, democráticos y populares. Esta decisión carece de fundamentos de competencia y violenta la jurisdicción de los estados y las inmunidades y privilegios que gozan los presidentes y altos funcionarios. Esta ridícula decisión busca apuntalar la progresiva destrucción del Estado de Derecho internacional, pretendiendo subrogarse en las competencias de los organismos multilaterales, disminuyendo su papel, afectando seriamente todo el sistema internacional. Igualmente destaca el comunicado lo siguiente: el desfachatado simulacro de decisión emanado de la Cámara Federal constituye una afrenta a la tradición de grandes juristas de la nación argentina, exponiendo su memoria y la burla de la comunidad jurídica internacional y dándole zarpazo final a su Estado de Derecho, como frenéticamente ha jurado consumar Javier Milei en recurrentes ocasiones. Caracas, 24 de septiembre de 2024, el comunicado entonces que emite la República Bolivariana de Venezuela y que da respuesta, ¿no?, a esta intención de la justicia argentina, que no es más que acciones directamente que han sido ordenadas por el presidente Javier Milei. Bueno, y de hecho, el fiscal general de la República el día de ayer, a propósito de esta situación que se ha presentado, de la orden de aprehensión que ha dictado el Estado venezolano porque tiene investigación previa en relación a nuestro avión Entrasur, que fue robado por el gobierno de Milei y fue entregado al gobierno de Estados Unidos. Bueno, esta investigación y la consecuencia que esto ha traído, que este señor Milei ha ordenado también acciones judiciales en contra de nuestro presidente y del ministro Diosdado Cabello. Bueno, el fiscal general de la República ha dicho que este tipo de acciones ha sido una venganza por parte del gobierno de Milei en contra de Venezuela. Vamos a escuchar. Es diferente al caso del avión venezolano que ellos robaron y desmantelaron, porque eso sí es un daño directo a la nación venezolana ejecutada por Argentina. Es diferente. Para armar su ataque utilizaron, vean esto, los conocidos sospechosos habituales que le han hecho daño a nuestro país. Informes piratas de la Misión Internacional de Determinación de Responsabilidades sobre Venezuela. Informes piratas de la Secretaría General de la OEA. Imagínense ustedes. Un sujeto desprestigiado que de manera sempiterna está allí para propiciar golpes de Estado como el que propició, me estoy refiriendo a Almagro, en Bolivia. Intentó hacerlo en Venezuela, no ha podido. Y así sucesivamente. Bueno, estas las palabras del fiscal general de la República, Tarek William Saab, que da cuenta, ¿no?, de estas acciones que, bueno, hace Venezuela para establecer justicia y también dando respuesta a lo que ha pretendido hacer la justicia, o mejor dicho, y en caso específico, el presidente Milei. Y ahora sí vamos a hablar del otro caso, ¿no?, de la otra investigación que ha abierto el Ministerio Público. Así es, y tiene que ver con esta página o con esta, a través de las redes sociales se ha dado a conocer una tal Ya Casi Venezuela, donde abiertamente se habla del asesinato al presidente de la República, Nicolás Maduro. Además que una suerte de sicariato, ¿no? O sea, páguenme, denme dinero, hay una cuenta incluso donde la persona transfiere dinero
para llegar a un monto específico, y eso va a traer consecuencias, va a traer consigo que unos mercenarios entren a nuestro país y asesinen al presidente y a otros funcionarios. Bueno, y hagan o generen una guerra civil, porque no nada más, recuerden las armas que encontraron recientemente, que eran más de 400 fusiles. Bueno, todo eso está en componente. Entonces, bueno, el Ministerio Público ha hablado también en relación a esto y ha abierto una investigación en función a estas acciones que de manera de sicariato, a la suerte de Al Capone, o sea, una cosa grotesca, dantesca, que se está tejiendo a través de las redes sociales. ¿Y dónde está? Ahora uno sí se pregunta, ¿dónde está la comunidad internacional que hace caso omiso a una cuestión abiertamente? Están diciendo, denme plata para asesinar a un jefe de Estado, y la comunidad internacional haga caso omiso, no atienda a esta situación tan delicada. Bueno, el Ministerio Público dijo, bueno, vamos a abrir una investigación. Hay que comentarles a ustedes, para revisar la nota, que en esta operación está Eric Prince, que fue justamente uno de los artífices de aquella operación Gedeón, ¿recuerdan? Y a partir de la cual también se abrió una investigación, el tema de financiamiento, inclusive al propio Guaidó lo demandaron en los Estados Unidos porque quedó con una deuda pendiente y un compromiso con mercenarios, A los mercenarios y grupos criminales. Vamos a revisar la nota de la página de la Casa Venezolana de Televisión, que dice lo siguiente en el titular: Ministerio Público abre investigación a campaña Ya Casi Venezuela. El fiscal general de la República, Terry William Satt, informó que el Ministerio Público abrió una investigación a la campaña Ya Casi Venezuela, la cual es respaldada por el mercenario Eric Prince y tiene como objetivo la recaudación de dinero para acciones conspirativas contra Venezuela. Así lo anunció durante una rueda de prensa, donde dijo que con esta acción se cometen delitos en Estados Unidos y es una estafa mundial, o una estafa en la esfera mundial. Subrayó que, y cito, las palabras que están, o las personas que están colaborando son cómplices. Aquel que haya donado de solo 20 o 100 dólares es cómplice porque está participando en el delito de, escuche bien, legitimación de capitales. Y ya tenemos varios nombres de ese conglomerado, agregó. Así que bueno, el Ministerio Público muy atento de esto, en esta especie de nueva estafa, donde además, por cierto, bueno, se creó una cuenta en las redes, después la tumbaron, entonces aparecen unos personajes, se ponen una camisa, y hay otros personajes de la extrema derecha venezolana que están en los Estados Unidos, que al ver lo que eso podría significar para ellos, que tienen una situación migratoria, están allí bajo un asilo, bueno, que esto podría significar cárcel, quizás hasta expulsión. Mira, porque uno se pone a analizar esto y uno ve, como usted bien lo ha dicho, mira, esto lo dice, o el dinero lo solicita este mercenario, Eric Prince, que uno busca el historial y bueno, cosas no muy positivas uno puede evaluar cuando uno hace esa revisión, pero se le suma a este señor, y hemos visto personajes que han hecho videos, unos llamados influencers, ¿verdad? Que uno se pone a revisar. Evidentemente ninguno está acá en Venezuela, porque ¿qué sucede? No importa, vamos a dar plata, vamos a tratar de lograr que estos mercenarios entren a Venezuela, total, que se arme la guerra civil, que haya una mortandad, que maten a Raquel y todo aquel, y no importa porque yo estoy fuera de Venezuela. Entonces, ¿me entiendes? Así se actúa. Bueno, entre esos personajes que salen al frente y dicen sí apoyo, pero después cuando ven que la cosa está medio difusa, dicen, bueno, sí apoyo, pero yo no apoyo, pero yo digo que sí den plata, pero bueno, yo no estoy al frente de eso. Uno de esas personas es un archi conocido de la derecha radical, que está también señalado de traficar con armas. Eso lo decía el ministro Diosdado Cabello, y estamos hablando del señor Iván Simonovich. Vamos a escuchar lo que ha dicho él en función a esta Ya Casi Venezuela, que primero estaba, pero ahora yo no estoy, pero no tengo nada que ver, pero lo apoyo. Vamos a ver. Ya Casi Venezuela es la plataforma que debe reunir este sentimiento. Quiera usted o no donar, acá lo más importante es que se sumen a la solicitud de la búsqueda de la vía más expedita para el retorno a la democracia y la reconstrucción del país. Este es un paso importante para cobrar. Unos minutos más tarde. Me han llamado, me han contactado por diferentes vías, haciéndome preguntas que algunas de ellas ni siquiera las tengo respuesta. Y no tengo la respuesta, porque yo en esta iniciativa, yo soy otro espectador. ¡Vamos! ¿Ok? Otro espectador. A mí se me
Me llamaron y me consultaron. Y como muchísimos venezolanos, pues lo único que deseamos es la libertad del país, pues decidí grabar ese video que salió publicado. Bueno, ahí está la contradicción. Primero aparece y increíble. después se deslinda. Pero así como él, han aparecido otras personas. En esa plataforma cuelgan videos, después los quitan. De hecho, ahí, bueno, dicen, bueno, hagan la donación, pero bueno, espérense, pero eso no es así. Pero lo importante es que usted done y done y done y done. Y de plata, y de plata, y de plata. Y no importa cuánto tiempo sea, lo importante es que usted done. Entonces, realmente hay varias cosas y, bueno, se caen las máscaras. Mira, ¿cómo se lucraba esa gente? Pues lo comentábamos el día de ayer, lo repetimos. Ahora con Ya Casi Venezuela, la plática que recibió la señora Machado, de esos $3 millones, la cantidad de millones que han recibido por parte del gobierno de Estados Unidos con esa promesa de que ahora sí, este es el final, ya casi, ahí viene, se acerca, pronto llega. ¿Ah? Y sigue la gente, bueno, Sí. y la gente sigue dando esa plata. Cayendo Lo en lamentable de esto, bueno, y el fiscal lo decía, era que, imagínense, esto que ese tema de Ya Casi Venezuela y eso que se está presentando allí es muy delicado. Y se lo pongo allí, siempre nosotros tratamos de hacer las acciones llanas para que usted pueda entender. Aquí se le está pagando a alguien para que vaya a asesinar. Busque en internet, usted se mete en Google, revise en cualquier página, rebuse. ¿Qué quiere decir sicario? ¿Qué es un sicariato? Sicariato es pagarle dinero a alguien para que ejecute el asesinato de otras personas. Y esto es lo que está promoviendo esa página. Así es. Eso es lo que está promoviendo esta página. Deme en plata, llega una cantidad X de dinero y procedo a asesinar. Entonces, si usted da plata, usted se convierte en cómplice. Usted se convierte en cómplice de un asesinato. Y los Tiene que delitos que tenerlo están pensado. allí. Fíjate, Alejandro Ahora, Terán. exacto. Alejandro Terán comentaba, el presidente de la Asociación de Empresarios Petroleros Latinoamericanos, que había una denuncia, ya le había introducido una denuncia ante el fiscal general de los Estados Unidos y el FBI. Pero en el caso de Venezuela vamos a revisar lo que contempla, en lo que puede acarrear, ¿no?, este tipo de llamados y acciones al magnicidio, a atentar contra la vida de otras Asesinato, personas. señor caballero. Sí, ahí Más está. allá, o sea, independientemente de que sea el presidente de la República, es Es asesinato. es un hecho violento. Es asesinato. Mire lo que dice aquí el artículo del Código Penal venezolano. Sí, miren, ahí está el artículo 128 del COP que dice y reza lo siguiente, 128, cualquiera que, de acuerdo con un país o república extranjera, enemigos exteriores, grupos o asociaciones terroristas, paramilitares, insurgentes o subversivos, conspire contra la integridad del territorio, de la patria o contra sus instituciones republicanas o las hostilice por cualquier medio para alguno de estos fines, será castigado con pena de presidio de 20 a 30 años. El y ahí está. Parágrafo único. Ajá, y ¿sí? Parágrafo único. Parágrafo único, fíjate, ahí dice lo siguiente. Quienes resulten implicados en cualquiera de los supuestos expresados no tendrán derecho a beneficios procesales de ley ni a la aplicación de medidas alternativas del cumplimiento de la pena, porque ese es otro tema, ¿no? Cuando estas personas resultan detenidas dicen que Son presos políticos o que están enfermos, que siempre es la misma coartada, que ya sabemos, lo vimos con el Leopoldo López, que decía que estaba muy mal y veían y trascendían las fotos de lo que además salían. Y Leopoldo López, bueno, casi que en un gimnasio. El mismo señor Iván Simonovich, Iván acuérdese. Simonovich. Miren, vamos a presentarle de inmediato también otra chica que también pues, presenta muy bien, ¿no?, este tema y estas informaciones que se cierran en torno a este tema de Ya Casi Venezuela. Es una TikToker llamada Chiqui Carpintero. Veamos lo que ella dice en relación a este tema. Llegó el día, la hora, el segundo que la oposición esperaba con ansias. Por fin llegó un gringo a mejorar la raza, digo, la lucha contra el régimen para invadir y poblar Venezuela. Pero la vaina resultó ser una vaca, para la plata pues, para el billete. Give me my money. Y aquí es donde empiezan a surgir mis preguntas. ¿Cómo se entiende que tú supuestamente ames a tu país, pero al mismo tiempo le des plata a un mercenario para que venga a gente? ¿Tiene sentido alguno invertir en un gringo que además está súper rayado en su propio país porque no da pie con bola ni siquiera en su negocio? Resulta que por una confusión de unos matones de sus empresas masacraron a 17 personas inocentes en Irak en el año 2007. Y desde ese escándalo,
se vino a pique. Desde entonces al carajo lo que le ha faltado es vender a Bon para ver si recupera la fama perdida. En el 2017 intentó ser senador, pero se lo sacudieron porque lo que quería era plata. En el 2018 se metió a asesor de Donald Trump y terminó en un escándalo de espionaje. En el 2019 propuso su primer emprendimiento militar para invadir Venezuela, pero nadie se lo financió. En el 2020 terminó investigado por el FBI por tráfico de armas. En 2022 propuso otra empresa de matones a sueldo en Ucrania, pero tampoco le pararon bolas. Solamente ustedes pueden venir a creer en un tipo. ¿Ve? Ahí ella dio un recuento, ojo, rapidito, tan, capsulitas para los jóvenes que consumen TikTok, para que vean las consecuencias que trae el tema de invasión de mercenarios en diversas naciones. Pero vamos a presentarles más rapidito para que ustedes vean qué ocurre cuando estos mercenarios ingresan a países más allá del tema de masacrar, asesinar y violentar y violar leyes, etcétera, y violar personas, etcétera, ocurren otro tipo de cosas. Y una de las principales que es el robo de todos los recursos naturales. Sí, ahí está. Vamos a revisar la página de Reuters. Fíjense ustedes en el titular, y esta es una nota o que tiene como vocería un ministerio de Irak, y dice: Estado Islámico pierde control de los pozos petroleros en Irak. Recuerden ustedes la invasión, y ahí se hizo todo un negocio porque destruyeron y después llegaron las empresas, ¿no?, para la reconstrucción. Mire, eso, ajá, pero si revisamos La Voz de América, también ya lo vamos a tener allí, fíjense, si revisamos La Voz de América, dice: fuerzas aliadas arrebatan a ISIS el mayor yacimiento petrolero de Siria. También aquí estuvo involucrado la fuerza mercenaria, donde le quitaron los pozos petroleros a Siria. Imagínense aquí. Seguimos otros temas, señor Caballero, otro portal. Fíjense, esto tiene que ver con lo que ha sido la injerencia de Estados Unidos sobre Colombia y que forma parte también de estas empresas. Y dicen: militares estadounidenses violaron a 53 menores colombianas entre 2003 y 2007, según la Comisión Histórica del Proceso de Paz. Bien, eso es en Colombia. Y si revisamos aquí el portal de la agencia árabe siria de noticias, tenemos aquí, fíjense, los terroristas mercenarios de Washington retienen a 28.000 civiles en el campamento de Rukban. Esto gracias a la fuerza mercenaria, miren los que trae. O sea, entonces el que se cree el cuento de que van a venir, le están pagando a Eric Prince va a venir, va a buscar a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, a Delcy Rodríguez y tal, los va a agarrar, los va a extraer y los va a sacar, y aquí no va a pasar nada, y después va a venir Alicia en el País de las Maravillas y esto va a quedar perfecto. Vean los antecedentes que trae el permitir o el auspiciar que vengan mercenarios a entrar o a ingresar de manera ilegal. Bueno, si son mercenarios, evidentemente son ilegales, a naciones. Miren todas las consecuencias que trae. Aquí no miden, fíjense, aquí por ejemplo estamos hablando que están 28.000 civiles, o sea, civiles, gente que no tiene nada que ver. O usted cree que le van a preguntar: disculpe, ¿usted es opositor o apoya el gobierno de Nicolás Maduro? Ah, usted es opositor, entonces pase para acá. Eso van a ir contra todo el mundo. Entonces, le damos este recuento para que usted vea y se dé cuenta todo lo que esto trae consigo y las consecuencias tan graves que tiene esta situación que se ha presentado o que pretenden generar en Venezuela. Mira, hay un caso emblemático que es uno de los muy recientes, fue en Haití, con lo que fue el golpe de Estado y el asesinato del presidente. Allí trabajaron empresas mercenarias que mataron al presidente, hubo una invasión allí, y eso fue como quirúrgico. Hay colombianos detenidos en Haití y apareció inclusive el gobierno colombiano de Iván Duque en ese momento solicitando que se les soltaran, que ellos no tenían nada que ver con eso. Ese es uno de los casos. Y el otro más reciente también tiene que ver con el caso de Ucrania, donde se llevan a colombianos, se han llevado a nacionales, y por cierto, muchísimos latinoamericanos a combatir allá, les pagan, son las empresas, ¿no?, de mercenarios que están operando al servicio de Zelensky. Son muchos de los casos que podemos ponerles como ejemplo en esto. Bueno, miren, 1:26 minutos de la mañana. Vamos a establecer nuestra primera pausa acá en su programa Café en la Mañana. Fíjense, bueno, ya le dimos ese recuento, señor Caballero. Completo. No, ese recuento importante. Mira, a la vuelta vamos a estar hablando de cosas buenas, bonitas y positivas, porque mientras que esto sigue tejiéndose, el querer desestabilizar a nuestro país tiene que seguir avanzando, tiene que seguir creciendo. Se daba cifra el día lunes en el programa con Maduro Más, el jefe de Estado venezolano aportaba datos interesantes en lo que tiene que ver el tema económico y cómo seguimos en ascenso, en crecimiento, a pesar de todas estas acciones. ¿Con quién nos vamos a estar tomando el cafecito para hablar de este tema y más, señor Caballero? Miren, ahí está Luis Fernando Guanipa, economista amigo de la casa. Vamos a ver con estos temas, ¿no?, cómo se pueden desmenuzar y justamente las perspectivas que tienen, pensando en que ya vamos cerrando, ya vamos hacia el último trimestre de este año 2024 y bueno,
lo que se espera para el año 2025. Así es, pausa cortica, estamos transmitiendo por todas nuestras plataformas, @cafelamanana, pausa y ya venimos. Hay un crecimiento estimado en el primer semestre superior, altamente superior al 8%, y ya las estimaciones de lo que han pasado el segundo semestre dice que vamos a pasar el 10% del crecimiento del Producto Interno Bruto. Pero ya en Venezuela no crece solo la economía llamada petrolera, porque ¿qué crecía antes? El comandante Chávez cuestionaba mucho las metodologías que se usaban, porque entonces crecía la producción petrolera, crecía el precio del petróleo y por ende crecían las importaciones. A veces crecía, ¿qué te digo yo? Subía de 52.000 millones anuales a 56.000, 58.000 millones anuales el ingreso petrolero, producto del precio del petróleo, porque crecía un poquito la producción y se importaba tanto como eso o se importaba más. Entonces se sumaba el ingreso con las importaciones y decía la economía creció tanto. Pero la economía que producía comida, bienes, servicios, la economía no petrolera estaba sencillamente atascada y olvidada. Solamente el comandante Chávez fue el que empezó a perfilar el desarrollo de un nuevo modelo económico que estamos viendo ahora. Bueno, ahí está justamente palabras del presidente de la República, Nicolás Maduro, hablando sobre el crecimiento económico de nuestro país, pese a estas más de 900 medidas coercitivas y cómo se va diversificado el aparato productivo de nuestro país. Ya tenemos acá a nuestro invitado Luis Fernando Guanipa, economista amigo de la casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Y bueno, un poco que desmenuzar, ¿no?, estos indicadores que ha ofrecido el presidente, la importancia que tienen en un contexto muy especial, donde sigue esa ofensiva. Hay sectores de la extrema derecha que siguen pidiendo sanciones y hay también expectativa, valga la expresión, sobre lo que será este último trimestre de este año. Sí, gracias Michelle, gracias Emma, saludos a todo el pueblo venezolano que nos sintoniza a través de Venezolana de Televisión. Sí, sin duda alguna es muy importante hablar sobre estos temas, ¿no? Sobre el crecimiento económico, que ya lo hemos venido hablando durante mucho tiempo, ¿no? A veces cuando se habla de crecimiento económico desde el punto de vista científico, desde el punto de vista económico, a veces se ignora lo que hay alrededor de ello, ¿no? Fíjate que el presidente decía que se hacía antes, que se hablaba de cifras de crecimiento económico, pero solamente impulsada a través del sector petrolero, y que básicamente, como hemos sido históricamente un país de puertos, una economía de puertos, la importación era lo que impulsaba ese crecimiento económico, pero no iba aguas abajo a lo que era la calidad de vida de la gente, a lo que era la economía real que produce y que transforma y que construye, ¿no? Entonces, la diferencia entre este crecimiento económico que hemos tenido en Venezuela al crecimiento económico que tuvimos en el pasado, o incluso al crecimiento económico que pueden tener otros países en la región, es que en Venezuela se está creciendo económicamente en medio de un proceso de recuperación económica que hemos venido lanzando desde el año 2018 a través del programa de los 18 motores, que bien dice el presidente, y que ese crecimiento económico realmente se está viendo en la economía real, en la economía. ¿Cuál es la economía real? La economía que produce, la economía que impulsa el aparato productivo y la economía que la gente ve en la calle, que la gente ve y que ve en el día a día, ¿no? Por supuesto hay retos, siempre hay que decirlo, hay retos y hay desafíos, porque el tema del crecimiento económico y el tema de todo lo que hemos visto en la economía no es un camino ni de rosas, ni mucho menos, y el presidente también lo había dicho, ¿no? Lo ha dicho. Hay muchísimos retos por delante. Retos por delante como cuáles. Bueno, todavía el apalancamiento del sector industrial es importante y digamos la dinamización de la economía. Y eso se está haciendo, pero es un proceso, es un proceso. Ahora, ¿qué hay que decir esto y hay que ser enfático en esto, Michelle y Edma? Que Venezuela está dando pasos certeros, a pesar de los retos y desafíos que hay. Venezuela está dando pasos certeros porque existe una planificación económica, porque existe una política detrás que busca que la economía no solamente sea esa teoría que los académicos a veces suelen ver desde el punto de vista práctico y teórico de que los números son esto y vamos por esta senda, ¿no? Sino también en lo social. Y esa es la gran virtud que ha tenido el gobierno bolivariano, esa es la gran virtud que ha tenido el presidente, que es que la economía ha estado al servicio de la gente.
ha estado al servicio del crecimiento económico real, de que la gente tenga oportunidades cada vez más. Y eso se ve realmente en la calle, se ve. Venezuela ahorita no es la misma Venezuela de hace 6 años, donde teníamos un proceso económico muy complejo, que había un proceso de desabastecimiento, que teníamos en pleno auge la guerra económica, que teníamos todos los ataques y nos dejaron los ingresos casi que en menos de $1.000 millones al año, un país siendo petrolero y que nos bloquearon y nos cercenaron cuentas en el extranjero, ¿no? Eso, por supuesto, generó unos efectos devastadores en la economía y lo vimos en la calle, el proceso de desabastecimiento, las largas colas que habían que hacer. Cuando existe un proceso de planificación económica, que ahora, si bien tenemos la guerra económica, que se flexibilizaron en algún momento algunas sanciones, pero tenemos más de 900 medidas coercitivas colaterales ahorita, nosotros hemos aprendido a través de la planificación económica, cuando digo nosotros, digo desde el Estado, desde el gobierno, a que no solamente nos vamos a quedar ahí, en que, bueno, somos un país bloqueado y en base a eso somos un país bloqueado y no podemos hacer mucho, ¿no? Se ha hecho muchísimo para evadir ese bloqueo, para que no sea solamente el discurso del bloqueo, sino que, ok, tengo un país bloqueado, pero tengo esta planificación que estoy haciendo y tengo estas oportunidades que estoy abriendo. La economía se ha dinamizado, hay emprendedores, la empresa privada cada vez tiene más oportunidades, nadie puede decir que no, porque eso es un discurso que se ve mucho en TikTok, en las redes sociales. Yo que a veces consumo también redes sociales, tratan de engañar, sobre todo a la juventud, que es la que tiene mayor acceso a las redes, de que no, bueno, que es que el gobierno venezolano, el Estado venezolano cercena la libertad económica en Venezuela, cuando eso es totalmente falso. Desde 2018 en adelante, con el programa de proceso de recuperación, el sector privado ha sido uno de los más beneficiados de los programas económicos del gobierno. Y eso lo ves tajantemente cuando ves a la vicepresidenta ejecutiva reunida con Fede Cámara, reunida con Concecomercio, con ANSA, y a partir de allí, en el Consejo Económico, hacen una planificación económica que va a tributar no solamente en la economía real, desde el aparato productivo, sino también en lo social, que eso es lo importante, a diferencia como, por ejemplo, países como Argentina, donde Milei sale celebrando una cifra pública de que redujo el gasto público, pero tiene a los pensionados, a los jubilados cada vez ganando menos y reprimiéndolos en las calles. ¿Cuáles son esos datos y esos puntos claves que han permitido que el presidente haya anunciado que el crecimiento del PIB sea superior o incluso pueda llegar a alcanzar el 10% en nuestra economía, tomando en consideración nuestros antecedentes, 947 medidas coercitivas unilaterales, éramos un país dependiente del petróleo, sin embargo hemos visto ahora cómo se le ha dado un auge importante a lo que tiene que ver con las exportaciones no petroleras, se ha creado ya una ley desde la Asamblea Nacional, el jefe de Estado esta semana también daba anuncios interesantes sobre impulsar las exportaciones no petroleras para darlas a conocer al mundo y seguir dando a conocer las cosas que ocurren en nuestro país. ¿Cuáles son esos aportes, esos puntos? Sí, no, sin duda alguna. Das un punto muy importante porque justamente la economía no petrolera es la que se ha venido impulsando con muchísimo énfasis en este ciclo económico que estamos viviendo actualmente en Venezuela. ¿Por qué? Te decía, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Venezuela es un país históricamente petrolero, pero el ser históricamente petrolero nos ha dado una bendición y al mismo tiempo un reto grandísimo. ¿Por qué? Porque somos un país sumamente amenazado por la cantidad de energía que tenemos, que podemos exportar al mundo, y porque eso hizo que ser un país tan petrolero no nos preocupáramos tanto por la producción nacional en otras áreas. ¿Qué se está haciendo ahora en el gobierno bolivariano a través de la economía? Bueno, que no solamente somos una potencia petrolera porque somos la reserva más grande petrolera del mundo, sí, pero tenemos que también impulsar los sectores que no son petroleros. ¿Y cuáles son esos sectores? El sector industrial, el sector turismo, el sector agropecuario. Entonces, ¿qué se está haciendo? Sentando las bases para que la producción nacional, se potencie y no dependamos tanto del sector petrolero. ¿Por qué? Siempre vamos a seguir siendo un país petrolero y yo soy fiel defensor de que Venezuela es una potencia petrolera, lo seguirá siendo, y nuestra industria PDVSA es el corazón económico de Venezuela, eso no hay que negarlo. Y todo lo que pase por el sector petrolero es sumamente importante para el crecimiento económico nacional. Ahora, de allí a que nosotros dependamos del petróleo es muy diferente y eso es lo que estamos tratando de romper, pero eso es algo que es paulatino, no es algo como que, porque a veces en los análisis económicos se dice, bueno, no, pero es que Venezuela sigue siendo dependiente del petróleo. Sí, pero ven acá, tenemos más de 100 años dependiendo del petróleo. Entonces, eso no es algo que vamos a romper de una sola vez. Y menos si tenemos tantas sanciones y tantos ataques al extranjero, entonces, desde el extranjero. Entonces, esto es una oportunidad para nosotros potenciar esos sectores. El presidente siempre cuando hace los consejos de economía y cuando habla de economía,
habla sobre potenciar esos sectores, que son el sector turismo. ¿Cuántos turistas han regresado o cuántos turistas han venido a Venezuela en los últimos 3 años, por ejemplo? Hablo de los últimos 3 años porque, bueno, la situación de la pandemia del COVID impidió que, por supuesto, el turismo se relanzara no solamente en Venezuela, sino a nivel mundial. Es una realidad, ¿no? Pero hablo sobre estos últimos 3 años, cuánto ha aumentado el turismo, cuánto ha aumentado el sector agrícola, porque a la luz de hoy, Venezuela tiene más del 90% de los productos que se consumen en el mercado nacional son de producción nacional. Entonces, eso también hay que verlo. Lo que pasa es que ese tipo de cosas no venden en los medios tradicionales, no venden a los creadores de contenido que salen diciendo que Venezuela es un país que está estancado, porque no les conviene la realidad. Entonces, ¿cuál es la realidad? Que Venezuela es un país que está en plena recuperación económica. Eso no lo digo yo, eso no lo dice nada más el presidente, eso lo dice la CEPAL cuando dice que Venezuela va a crecer más de 4%, eso lo dice el Fondo Monetario Internacional cuando dice que Venezuela va a crecer más del 5%, lo dice el Banco Mundial. O sea, no es algo que nosotros estamos diciendo por capricho, por algo. Está diciendo porque hay una recuperación real. Ahora, que hay que ser cauteloso con esa recuperación real, sí hay que serlo, porque, repito, no es un camino de rosa. Hay muchísimos desafíos, hay muchísimos retos, todavía en la calle hay cosas que mejorar, hay muchísimos proyectos que hacer, pero vamos en medio de un camino que va bien. ¿Va bien por qué? Porque ha potenciado la economía petrolera y la no petrolera. La no petrolera, ¿cuál es? La exportación. Y eso es una debilidad que nosotros tuvimos históricamente, al ser un país que dependía del petróleo, nos preocupamos por la importación más que por la exportación, y eso hizo que la balanza comercial, entonces nosotros siempre fuera desequilibrada. Entonces nosotros estamos tratando no solamente que crezca el PIB, sino de que la balanza comercial se estabilice y que nosotros podamos tener un crecimiento de economía real, de manera de que la señora Juana, que hace la empanada, el señor Pedro, que vende ropa, vea ese crecimiento económico cuando vea que su emprendimiento puede salir adelante. ¿Por qué? Porque yo soy el que compra como vendedor, pero también soy el que consume en la calle. Ya nos tenemos que ir, pero le quería preguntar, ¿se vislumbra un cierre de año positivo? Consumo, movimiento en la calle, comercial, ¿cómo lo visualiza? Sí, yo creo que este último trimestre, o el último cuatrimestre, octubre, noviembre, diciembre de 2024 y 2025, es positivo, pero depende también de muchísimos factores. Depende mucho de la estabilidad política que estamos tratando de retomar luego del proceso de elecciones y de toda esta gente que ya sabemos que lo pasó, que no voy a ahondar mucho en ese tema, pero depende mucho de la estabilidad política que estamos volviendo a construir en Venezuela. ¿Por qué? Porque la estabilidad política te va a permitir que los sectores que quieran invertir en Venezuela, la inversión extranjera, venga y se retome de nuevo. Te va a permitir que el privado confíe en la economía nacional e invierta en la economía nacional. Entonces, de la estabilidad política va a depender muchísimo el crecimiento económico, y eso es una realidad. La economía está casada directamente con la política. Y segundo, de la voluntad que tenga el Ejecutivo en seguir relanzando y seguir retomando los sectores no petroleros, que son el turismo, la agricultura y el sector industrial, básicamente. Entonces, yo creo que hay que ser muy cautelosos con eso. Este crecimiento, digo, que el presidente dice el 10%, es muy positivo, pero tenemos que tener en cuenta que los crecimientos en la economía no son siempre hacia arriba. Probablemente veamos un crecimiento de 4, 3%, 2%. ¿Por qué? Porque cuando tú creces no vas a seguir creciendo siempre. Eso tiene un límite, ¿no? Entonces, lo importante es que estamos dando pasos avanzados hacia eso, y el Ejecutivo tiene plena conciencia y plena voluntad de lo que es la dirección de política de la economía. Profe, ¿cuáles son los retos en materia económica que tenemos lo que queda en este último trimestre del año 2024? Un reto importantísimo es potenciar el aparato industrial de Venezuela. El sector industrial es un sector que todavía nos queda muchísimo por retomar, muchísimo por potenciar. Un segundo reto muy importante, potenciar el poder adquisitivo de la gente a través del salario. Eso es una deuda que todavía tenemos en Venezuela, que sin duda alguna va a apalancar el tema del consumo. ¿Por qué? Porque el consumo, si bien es cierto que ha crecido muchísimo, la realidad, repito, o sea, eso no es solamente teoría. Usted sale a la calle y ve que la economía venezolana no es la misma de hace 3, 4 años. El consumo ha crecido porque hay una realidad distinta, pero el poder adquisitivo, sin duda alguna, del venezolano tiene que seguir aumentando. ¿Por qué? Porque eso depende del bolsillo de la gente, y el bolsillo de la gente es la calidad de vida de la gente. Entonces, sin duda alguna, uno de los retos súper importantes que nosotros tenemos que tener es potenciar el aparato productivo nacional que se está haciendo y potenciar el poder adquisitivo. Yo creo que esas son dos aristas súper importantes, aparte de todo lo demás que se está haciendo, que es el sector petrolero y todo el tema del ciclo económico. Bueno, gracias, profe. Luis Fernando Guanipa, economista. Siempre importante abordar esta materia, sobre todo por las expectativas y esta información que ha ofrecido el gobierno nacional. Así es, amigos, 11:43 minutos, 44 minutos de la mañana. Vamos a establecer una pausa acá en su programa Café en la Mañana. Gracias por habernos acompañado. Pausa cortica, no se aparte, ya venimos, les dejamos con publicidad.
Paga y pégala con el Banco de Venezuela, el único que te premia por hacer Pago Móvil. Usa Pago Móvil BDB en los comercios afiliados a Pago Móvil Comercio y tendrás la oportunidad de ganar el reintegro de tu compra al instante. Tú puedes ser el próximo en decir la pegué y disfrutar tu premio de inmediato. ¿Aún no tienes BDAPP? Descarga la app del Banco de Venezuela en tu tienda de aplicaciones y participa ya. En el Banco de Venezuela, el mayor valor eres tú. Bueno, estamos de vuelta en su programa Café en la Mañana y seguimos con mucha información. Mira, hay mucha interacción a propósito del tema de la entrevista en materia económica. Hay mucha expectativa del pueblo venezolano y sobre todo en la paz, que es tan importante para seguir avanzando en la estabilidad económica. 11:47 minutos y ya tenemos a nuestro querido corresponsal, que ya forma parte de Café en la Mañana, Boris Castellano, que continúa en Nueva York. Mira, ya está nuestro cafetero de Estados Unidos, Boris Castellano, porque él continúa en lo que es esta 79 Asamblea General de las Naciones Unidas. Muchísima información se ha generado durante las últimas horas, señor Boris, y queremos que usted nos dé ese recuento. ¿Cómo se sigue viviendo la Asamblea? Ya se ha habido pronunciamientos de varios jefes de Estado y queremos su visión en función a esto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, señora Emma Carolina. Muy buenos días, señor Michel, allá en Caracas. Y bueno, sí, como ustedes lo comentan, estamos en vivo en las Naciones Unidas y como era de esperarse, se continúa generando información. De hecho, les vamos a presentar, Michel y Emma, un material que nos acaba de llegar en caliente de una importante reunión entre Palestina y Venezuela. Vamos a escuchar el sonido ambiente de la reunión del canciller Iván Gil con el primer ministro de esta nación. Veamos. See you. Pleasure. And thank you for everything. I'm good as long as you're good. As well as a great country, a friend of ours. Thank you. Thank you very much. Good morning. So, how are you, sir? Very well, very well. Muchas gracias por permitirnos conversar el día de hoy. Tú sabes, para nosotros este es un tema central de nuestra política exterior e interior. Bien, lo estábamos escuchando, Emma y Michel, lo que fue el momento en el cual ambos representantes diplomáticos, en este caso el primer ministro y canciller de Palestina, Mohammad Mustafa, se reunió con el canciller Iván Gil. Esto ocurrió aproximadamente hace 40 minutos en las salas de conferencia que se tienen en este edificio que tenemos atrás, vamos a verlo, que este es el hall del edificio principal de las Naciones Unidas. Y ahí se ha habilitado una serie de cubículos que les dicen GAL 1, GAL 2, GAL 3, GAL 4, llega como hasta GAL 30, 40, que son cubículos para reuniones que se realizan en caliente entre las delegaciones que se encuentran reunidas en las Naciones Unidas. En este sentido, cuando terminó el encuentro del primer ministro y canciller de Palestina con el representante de Venezuela, tuvimos la oportunidad de abordarlo y preguntarle cuál era su mensaje. Vamos a traerles a ustedes este sonido. Prime Minister, your message to Venezuela people. El pueblo de Venezuela es un pueblo grandioso. Agradecemos el apoyo que nos da Venezuela. Le deseamos lo mejor y Palestina siempre estará allí para Venezuela por todo lo que ha hecho por nosotros. Muchísimas gracias. Bien, estábamos escuchando entonces a Mohammad Mustafa, quien es primer ministro y canciller de Palestina. El movimiento diplomático obviamente continúa con bastante intensidad acá en las Naciones Unidas. Aquí tenemos parte de lo que es el hall de acceso a esta plaza donde nos encontramos, que es la que da acceso a la torre principal de las Naciones Unidas. Es importante destacar que el tema palestino y el tema del Líbano ha ganado especial preponderancia en casi todos los discursos de los líderes mundiales, porque obviamente la violencia que se está librando contra este pueblo indefenso es notoria y es evidente. De hecho, tenemos una lámina que se la voy a pedir al maravilloso equipo de producción de Café en la Mañana, que nos ilustra a propósito de la cantidad de personas que han fallecido. Si tenemos la lámina, ¿qué habla? Pues bien, la lámina dice genocidio en Palestina cometido por Estados Unidos
e Israel. ¿Por qué mencionamos Estados Unidos? Porque ha sido realizado con financiamiento, apoyo mediático y armas proveídas por el gobierno de Washington. Y la cifra es completamente avasallante, 41.500 civiles asesinados, personas asesinadas, de los cuales destacan 17.000 niños que han sido asesinados por las fuerzas israelíes y más de 90.000 personas que han quedado heridas. Y no estamos hablando de heridas de un raspón, estamos hablando de gente que quedó ciega, gente que quedó quemada, gente que quedó mutilada por las bombas y el arsenal que Estados Unidos está proveyendo a Israel para cometer esta masacre, y que obviamente nos pone de relieve lo que es el doble rasero de las Naciones Unidas, porque hemos visto, y sobre todo en medios opositores venezolanos, cómo numerosos líderes mundiales se rasgan las vestiduras por los derechos humanos y la calidad de vida de los venezolanos, pero esos mismos defensores de los derechos humanos se quedan ciegos, se quedan sordos, se quedan mudos, como la canción de la cantante colombiana Shakira, cuando se trata del tema de Israel y el tema de Palestina, algo que se ha puesto de relevancia en este encuentro. Michelle, Enma. Sí, Boris, bien interesante lo que estás comentando. Ayer vimos varias intervenciones de esa especie de doble rasero. Parecieran haber dos temas, ¿no?, de algunos líderes y políticos del mundo. Veíamos la intervención, por ejemplo, del presidente Biden, la del presidente de Chile el día de ayer, y bueno, tocaban tangencialmente el presidente, por cierto, de El Salvador, Bukele. Entonces, el tema Venezuela, bueno, parece estar allí, ¿no? Y de manera, y con un doble rasero tratan lo que ocurre en Palestina, donde no ha habido una enérgica condena, inclusive Boric, bueno, ahí es ambiguo para rechazar los actos terroristas del Estado de Israel sobre Palestina, lo que está pasando en este momento en el Líbano. Parecieran dos temas importantes, el tema de Venezuela, el tema de lo que ocurre en este momento en Palestina, lo que está ocurriendo y lo que está haciendo en este momento también el señor Zelensky en Ucrania. Pero pareciera que Venezuela es como la bandera, ¿no?, para esos países. Sí, totalmente, totalmente. De hecho, también, además del tema de los derechos humanos, también tenemos el tema de las elecciones, Michelle y Enma, porque hay un tema que ha pasado por debajo de la mesa, pero que es bueno traerlo a colación, y es que Zelensky en Ucrania tuvo que haber realizado elecciones presidenciales porque ya se le venció el periodo de gobierno, y él abolió y encarceló a muchos de los líderes de los partidos opositores en Ucrania, suspendió las elecciones y ahora se ha convertido en un dictador. Y nadie habla del dictador Zelensky o de que no hubo elecciones o de que se violaron los derechos políticos. Y eso llama mucho la atención cuando se arma todo este escándalo con Venezuela. Michelle, Enma. Sí, Boris, y ya para terminar rapidito, si nos puede dar un recuento, hemos visto que esta oportunidad del canciller de la República ha sido propicia para tener reuniones bilaterales con muchas naciones. Allí se han dado encuentros importantes, interesantes. También el canciller de la República participó en la MINOAL, también ha participado en estas reuniones alternas que se han venido suscitando a lo largo de esta Asamblea General de las Naciones Unidas. Entonces quisiera que nos dijeras cómo seguimos avanzando en esa diplomacia de paz que siempre lleva como bandera el Estado venezolano, en el gobierno bolivariano. Bueno, diplomacia de paz en medio de la guerra, obviamente. Pero bueno, aquí atrás en este edificio que tú ves a mis espaldas, Enma, está reunido el canciller en este momento. Luego de reunirse con Palestina, procedió a reunirse con Qatar, y también hay otros estados que están en la lista. Se espera que esta tarde haya una reunión con Sergei Lavrov de Rusia, y también se espera que esta tarde Carlos Ron, que es vicecanciller para América del Norte, tenga una reunión con movimientos sociales que solicitaron reunirse con nuestro país. Nosotros, por supuesto, vamos a seguir aquí. Estamos viendo el movimiento, mucha gente declarando, muchos primeros ministros, cancilleres, embajadores, delegados, jefes de misiones de todos los países acá en las Naciones Unidas. Y como siempre, Venezolana de Televisión les va a llevar todos los detalles. Michelle, Enma. Bueno, gracias, Ori. Bien completo allí en Nueva York. Y bueno, buen provecho, ¿no? Porque es una agenda extensa allá en Nueva York. Cómete una arepita. Chao. Gracias, Boris, transmitiéndonos en directo desde Nueva York, trayéndonos todas las incidencias y la participación de nuestro país en este gran hemisferio, sí, ¿no?, en estas reuniones, y que no solamente le decimos, no solamente están trabajando y hablando de este tema de la Asamblea General de las Naciones Unidas, sino este escenario es propicio para seguir estableciendo relaciones internacionales bilaterales con diversos países, y bueno, siempre la diplomacia de paz de Venezuela por el frente. Nos despedimos, 11:56 minutos de la mañana, agradecidos como siempre por su sintonía, por habernos acompañado a la cita mañana, 11 en punto, en otra entrega más de su programa Café en la Mañana, siempre con una sonrisa, cobra bien, le va bien, será hasta mañana, pasen todos una feliz tarde. Chao, cuídense, se viene la emisión meridiana de la noticia. Chao.
Y este programa llega a ustedes gracias al Banco de Venezuela, porque el mayor valor eres tú.